de un mundo que hace pocos años era muy novedoso, pero al que nos acostumbramos. Incluso hay muchas buenas partes de la sociedad que se adaptaron y se integraron a lo que es el mundo canábico. Hoy lo traemos a un luchador del mundo canábico y de la cannabis en la Argentina, como es Pablo Alfi. Bienvenido, Dolly. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Cómo estás, querido? Qué placer escucharte nuevamente. Lo mismo digo, Pablo, un gusto tenerte por acá y nada, picotearte unos minutos del mediodía, a pesar de tus actividades, de tu vida, de tu rutina. Estamos, por supuesto, viendo desde hace rato los retrocesos que nos plantea la época de Javier Milei y compañía, y el mundo del cannabis no ha escapado a eso, Pablo. Hay, de hecho, desde hace un buen tiempo, unos meses ya, el comentario, el run de que se iba a bloquear la producción y la venta, por supuesto, no solo de semillas de cannabis, sino también de suspensiones de cannabis medicinal. Y esto un poco ha tenido su evolución y otro poco ya fue un poco desmentido. Pero arranquemos de ahí, si te parece, para después hacer foco en otra cuestión que está más ahora, hoy por hoy, en el tapete, Pablo. Sí, definitivamente, Juan, este gobierno gobierna, valga la redundancia, con el miedo, y más allá de los dichos de Bullrich sobre que iban a cancelar todas las licencias del ReproCan, que fue algo insólito desde sus dichos, y en el mismo momento la Secretaría de Salud decía que eso era inadmisible, pero te traigo información muy nueva de la semana pasada nomás. Estuvo Francos en el Congreso y entre varias cosas que bueno, contestó preguntas de todo tipo, la diputada Galiard le hizo unas preguntas, digamos, sobre el funcionamiento del ReproCan y del ARICAME, y sobre todo también del INASE, que está un poco en juego casualmente esa institución. Y si querés, podemos desglosar un poco esas preguntas. En principio le preguntaron cuántas licencias estaban otorgadas en el ARICAME. Y dijo que tenían solo 31 licencias. Pensemos que hace ya 3 años está el ARICAME en vigencia. Y solo sacaron 31 licencias y 18, son agrícolas y 13 industriales. Y después le preguntaron sobre el INASE casualmente. Y contestó en definitiva que aprueban la reglamentación, que hace una diferencia entre el cannabis psicoactivo y el hortícola, digamos, el cáñamo, y que coinciden en que hay 7 licencias nada más de cáñamo y 52 de THC. Licencias, estamos hablando de genéticas que se producen en la Argentina. Y también aclara que hay 439 en trámite. Una locura. De eso se desprende que hay operadores vigentes, digamos, criaderos, son más de 600 criaderos. Y también replica que desde marzo del 2024, a meses de que asumieron, se aprobaron solo 4 renovaciones. Eso ya te habla un montón por eso fueron muchos números que tiré hacia el aire, pero no al aire, digo, en base a la respuesta concreta de Francos, pero te da un marco así general de ya el estado de cosas que pasaban con las licencias hasta antes del bloqueo que realizaron desde el INASE para poder ingresar a su sistema. Pero ordename, Juanpi, si por ahí me fui. No, está perfecto. Lejos. Lo que aparenta también esto es que quizás lo que había dicho Bullrich y que después salieron a negarlo es quizás la intención original del gobierno mileísta, más aprovechando también los intersticios y las debilidades que quedaron planteadas de la gestión anterior, alrededor de lo burocrático y de lo inefectivo que fueron algunos momentos de estos organismos, Pablo. Sí, efectivamente, y también con una, digamos, coartada en toda la información televisiva que tanta desinformación nos ofrece como para hacer el ardid de su digamos, campaña en la lucha contra el narcotráfico, cosa que, bueno, estamos hartos de decir. El ReproCan es un registro de salud. Cualquier narcotraficante no se inscribiría en un registro donde tenés que poner todos tus datos para decir dónde cultivar. Así que solo eso es
una efemérides que no tendría que existir, digamos. Tal cual, es también evidencia de que hay cosas que no se quieren saber, no se quieren aprender o no se quieren reconocer, por eso también decimos que el gobierno de Milei y compañía es negacionista de todo lo que sea ciencia, y acá hay otra arista que es este mundo de la salud alternativa, si se quiere, pero que está relacionado con un desarrollo que se da en todo el territorio, más de 600 criaderos dijiste, y por supuesto hay incontable cantidad de personas, porque no se sabe exactamente cuántas personas o entidades se quisieron registrar, Pablo, o sí, ese número está. Digo, Sí, las que se quisieron registrar, no las que consiguieron el registro, ¿no? No, claro, en principio hay una cantidad de personas que en esa poca seguridad jurídica indudablemente siguen en la clandestinidad, pero lo tétrico de todo esto es que ya con solo las aprobaciones que existen hoy en día, el INASE, al bloquear a todos los usuarios y usuarias que trabajan con la planta, puso un cartel en el que le decía que estaban vigentes hasta el 31 de marzo, con una prórroga hasta el 31 de mayo, tiempo en el cual pueden seguir operando. Que en analogía a la dialéctica te dice que después del 31 de mayo no podés seguir operando. Y después especifica que los que trabajan con cannabis medicinal están tratando de darles soluciones, cuando que ya en principio están fuera de la norma y solo tienen hasta el 31 de mayo para darle solución a estos 635 criaderos que el 31 de mayo vuelven a la ilegalidad. Y para colmo, en Francos, cuando se expuso en el Congreso, especificó que las definiciones de resolución del ADICAME, ya en tiempos de Milei, dice que está enfocada en la implementación de la etapa número 1, que ellos nombran, que abarca solo la producción de semilla, grano y fibra de cáñamo, o sea, el no psicoactivo. Entonces ellos mismos te están planteando que el ADICAME, en una primera instancia, no va a darle importancia a las semillas de alto THC, psicoactivo, con valor terapéutico medicinal, por ende, no solo está destruyendo la industria, que todos esos criaderos no pueden volcarse a la industria hortícola del cáñamo. Son dos cultivos completamente distintos en los cuales una empresa no se puede adaptar. Por algo decidió ir por un concepto de invernadero donde se trabajan en condiciones controladas para tener una medicina de calidad. Tal cual. Todas esas personas quedan en la ilegalidad con el detrimento del sistema de salud, que ya está tan vapuleado con el ReproCan literalmente parado desde hace un año por lo menos. Hay también una imposibilidad que es la de pensar siquiera como la utilización del cáñamo industrial en este modelo de Argentina que no tiene programa de desarrollo, ni programa industrial, ni programa de trabajo. Podría ser posible, sobre todo cuando te tenés que transformar, te tenés que hacer semejante adaptación, ¿no? De hacer una producción que con pocas plantas puede concentrar la producción de determinada cantidad de aceites medicinales, pasar a una cosa que es más extensiva y que tiene que ver con los usos industriales que pueden tener las fibras del cáñamo. Sí, exacto. Incluso muchos se asombraban cuando las licencias hoy en día para plantar cáñamo son gratuitas hasta 50 hectáreas. La gente dice, pero ¿cómo te van a dar una licencia? Es que por menos de 200 hectáreas el cáñamo no es redituable en ningún concepto, bajo ningún tipo de industria. Entonces ahí empezás a entender también por qué es la supuesta, digamos, bondad de esa licencia. Tal cual. Ahí está también, porque por ejemplo en una chacra experimental podrías hacer un cáñamo para ver qué utilización podés dar o qué tal anda el rinde en determinada región. Pero estamos hablando de un proceso que no parece tener que ver con una salida digna, legal y creativa alrededor de la cuestión que por ahí es más central y de fondo, que es el cannabis medicinal. Finalmente hay también un mar de dudas alrededor de las informaciones que van y vienen
como lo que estoy leyendo ahora en el diario de Tandil, que bajo el título "Aprueban la compra legal de semillas de cannabis en Argentina", aparece como información del boletín oficial que desde el martes 5 de julio, bueno, mira, aparecía como con otra fecha. Es sin lugar a dudas de otro momento. Nada, esto de que no hay certeza de lo que va a pasar en el futuro y todo hace pensar que habrá quienes finalmente se sienten más entendidos o más seguros, Pablo, de que al final no había que haber estado en el registro, que ahora eso se te vuelve en contra, porque te transformás en ilegal, pero además el Estado cuando quiera te puede llegar con una inspección en los términos que se le ocurra, total ya sos ilegal, y hay un registro en donde está la data, los nombres, los apellidos, las direcciones e incluso el tamaño de los emprendimientos a lo largo y ancho de todo el país. ¿Cuál es el futuro inmediato o todavía es muy pronto para saberlo a ciencia cierta, Pablo? Mirá, la realidad es que estamos en el peor momento del cannabis en la Argentina. Como vos bien decías, hasta hace unos años, aunque sea teníamos certezas, éramos todos ilegales. Entonces planteábamos de qué forma salir de ese oscurantismo. Hoy, como bien decís, incluso el Aricame ya cobró un canon por las licencias de renovación de este año. O sea, si ellos mismos cancelan a partir del 31 de mayo, tendrían que devolver toda esa plata, porque si no, estarían haciendo otro caso Libra, pero con un estamento, un instituto estatal. Algo muy loco, o sea, están robando el canon de las licencias cuando después en mayo te las cancelan. La realidad es que estamos muy complicados. Vamos a judicializar, como siempre de alguna forma se hacen estos casos, como una de las formas para empezar a poner los pies sobre la contraofensiva. En definitiva, CAINCA, que es de criaderos, que reúne a criaderos, presentó una medida cautelar que hay muchos motivos en las que extiende la medida cautelar, que ya en algún punto dieron una resolución que no es tampoco muy acorde al movimiento canábico, porque hace hincapié en que la ICAM es quien tendría que resolver esas instancias y no el propio INASE. Y en cuanto al ReproCan, estamos un poco en el mismo criterio. Lo bueno es que en estas exposiciones que hizo Franco, dice que se ejerce un control riguroso, pero no se establece una oferta específica de formación. Dicen que se deba considerar o recomendarse por encima de otra, mientras que diga que es una maestría o una diplomatura, ya cualquier diplomatura o maestría serviría para estas diferencias que tuvimos con los médicos y médicas que pueden recetar. Y por más que el ReproCan en sí mismo no esté funcionando, casualmente en esta exposición que hizo Francos, expuso todas las ONG que estamos habilitadas hasta abril del 2025, y por ejemplo, yo puedo hablar por Buenas Raíces, que es la asociación que presido, estamos autorizados, por más que nosotros hace un año no podemos vincular usuarios y usuarias que quieran y estén en el ReproCan. Entonces, de alguna forma, esa dualidad jurídica que ellos muestran con una falta de criterio absoluto, nosotros la tomamos como lo que somos, canabicultores y canabicultoras que estamos al servicio de la salud pública, y va a ser muy difícil que eso lo derriben, incluso de nuevo a costa de nuestra libertad. La verdad es que es bastante deprimente, porque sabemos que los procesos judiciales, no necesariamente van con la misma celeridad a la hora de encarcelar y perseguir a alguien que de pronto aparece en el radar de las ilegalidades, como el otro, el del reclamo, el de los derechos, el de las asociaciones civiles o las organizaciones no gubernamentales que incluyen a institutos gubernamentales que han estado trabajando en el mundo del cannabis para garantizar de alguna manera el acceso al cannabis medicinal
de les usuaries, como decimos normalmente. Esto, Pablo, vamos a tener que seguir develándolo en el futuro y viendo a pie juntillas, digo, porque es un verdadero mundo, una cantidad de personas y de asociaciones que están entrando ahora en una media sombra, pero que van a terminar en la oscuridad de la ilegalidad, porque tampoco hay alternativas, sobre todo cuando el sistema de salud pública empieza a resquebrajarse y a caerse de a pedazos. Te pido solo una última reflexión para que las personas que no son usuarias de el cannabis medicinal o que lo conocen de nombre nada más, reflexionen un poco acerca de este retroceso que nos acerca el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo crees que sería si se tratara de una planta que no fuera cannabis, teniendo en cuenta que hablamos de una necesidad directa ya de un montón de personas que se acostumbraron a incluso producirlo en sus propias casas al aceite de cannabis? ¿Cómo sería si fuera otra planta, Pablo? ¿Qué crees que pasaría? Indudablemente, esta hermosa planta viene a derribar un montón de intereses comerciales muy fuertes que van en detrimento si esta planta creciera como un tomate o como una albahaca. La realidad es que el mundo, la humanidad, hoy en día más que nunca necesita de esta sagrada planta, lo necesita para dejar de depravar el ecosistema, la necesita para poder elevar un poco su conciencia entre tanta sobreinformación que nos aplasta cerebralmente, la necesita para alimentarse, la humanidad necesita esta bella planta. Sinceramente, sería un mundo mucho mejor si fuera una planta más como conocemos, y la realidad es que da mucha pena que habiendo transitado tanta política, tanta calle, para lograr las dos leyes que tenemos que nos empoderan, la 27350 y la 27669, no podemos dejar que estos trasnochados, con un accionar que es completamente infundado, arbitrario, que viola cualquier ley de procedimiento administrativo, nos quiten derechos y garantías constitucionales que hasta incluso la misma ley nos promueve. Así que o de desobediencia civil o la libertad de estar noble planta. Gracias, Pablo, que tengas muy buena jornada y volvemos con esta temática pronto, espero, porque ojalá haya novedades y vayan en otra dirección. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está Pablo Alfi, que es uno de los militantes, uno más de todas las personas que en la Argentina militan cultivando una planta que se transformó en un capital medicinal de toda la sociedad, pero sobre todo de la tercera edad y de las personas con enfermedades crónicas.